Cuando se inicia la grabación, ¿se terminó la conversación? ¿Tipo versito? No. ¿Alguien? Ya empezó la grabación. Sí, ya empezó por eso. Lili, abrí el micrófono. Los temas que ingresan para el parcial son todos los que hemos abordado. De neuro, enfermedad cerebrovascular, traumatismo encefalocraniano. De cardio, síndrome coronario agudo, con elevación del ST o sin elevación del ST. Sería el infarto y la angina de pecho, depende de dónde lo estudien. De respiratorio, insuficiencia respiratoria aguda, de base aguda y de base crónica. Después vamos a desórdenes del medio interno. Digamos, vamos a sepsis. Nosotros por ahí podemos relacionar la sepsis como un problema potencial de los cuadros de abdomen agudo, ¿sí? Y también lo podemos relacionar como un problema potencial de la insuficiencia renal aguda, si es que consideramos al usuario que presenta una falla renal como una persona polinstrumentado, por ende tiene mayor predisposición a todo lo que serían infecciones sistémicas. Los encontramos en un medio hospitalario. Sí, Moni. Y también lo vemos en las insuficiencias respiratorias, cuando se complica el cuadro séptico, cómo termina en un distrés. Seguiré los temas. Por eso que el eje de esta materia tiene que ver con los mecanismos fisiopatológicos. Y una mirada que ustedes tienen que tener puesto, porque les va a ayudar a resolver muchas dificultades o les va a dar el pie inicial para poder resolver muchas entidades clínicas, es tener claramente establecido el proceso inflamatorio, ¿sí? Si bien, porque el paciente, el infarto hace un proceso inflamatorio, el distrés hace un proceso inflamatorio, los cuadros respiratorios hacen proceso inflamatorio, los pacientes neurológicos presentan un proceso neurológico, el abdomen agudo hace un proceso inflamatorio, las etiologías pueden ser diferentes, pero la manera en la que inciden y alteran diferentes necesidades y van generando diferentes alteraciones en órganos que son nobles y que son centrales para el organismo, es esencial. El proceso inflamatorio nos ayuda a comprender muchos de esos aspectos, ¿sí? Así que algo que ustedes tienen que manejar, si son católicos como el Padre Nuestro, el proceso inflamatorio, ¿está? Bien, entonces vamos despejando dudas. Sí, Moni. Otra cosa, todas estas patologías que les estuvo nombrando Lilia, y si bien hacemos hincapié en los mecanismos fisiopatológicos, siempre lo pensamos desde una mirada de enfermería, en donde ¿qué vamos a centralizar? El cuidado enfermero. Entonces tenemos que pensar en esa planificación del cuidado enfermero en cada una de estas patologías. Y esto que dice Lilia en relación al proceso infeccioso, lo encuentran explicado fundamentalmente en el PowerPoint de infecciones sistémicas y shock séptico. Después se deriva a los distintos órganos. ¿Sí? Estos mecanismos fisiopatológicos son los que nos van a permitir a nosotros poder fundamentar los datos que yo haya recolectado con el patrón que yo haya utilizado. Si lo hice por necesidades básicas, si lo hice por patrones de Gordon, no importa. O trabajas en el hospital de niños y sostienen el plan de cuidado enfermero a través de Virginia Henderson. Uno se va adecuando conforme las filosofías de las instituciones. Pero lo que defiende el quehacer y la esencia nuestra de enfermería son los saberes que manejamos. Entonces yo puedo pedirles que fundamentemos los datos, o como lo hemos estado haciendo en las últimas situaciones, problemas que les decíamos, fundamenten los cuidados. Es exactamente lo mismo. Vos estás brindando un cuidado a un paciente que está en asistencia mecánica ventilatoria, pasa el supervisor de enfermería y te pregunta, ¿en qué modo lo pusiste? ¿Por qué le incrementaste la PIP? ¿Sí? Te está pidiendo que fundamentes un cuidado, pero en realidad lo estamos haciendo a la luz de lo que valoraste. Vos le irás a decir que está cursando un distrés respiratorio, que estaba desaturando, que tenía una mala mecánica ventilatoria, que se incrementó la PIP para reclutar alvéolos. A esta altura sabemos, ¿sí?, que en el distrés respiratorio esa es la finalidad. ¿Estamos? Estas preguntas que se hacen en los pases de sala
o que se hacen en los pases de guardia, es lo que nosotros nos tenemos que ir acostumbrando a poder responder. Sí, Moni. Ahora, perdón, para llegar a todos estos contenidos que está planteando Lilia, por eso nosotros le pusimos el tema de los saberes previos, ¿sí? Hay que manejar la anatomía y la fisiología de los distintos aparatos. Están como saberes previos o prerequisitos en la guía que tienen en el módulo que está cargado en el blog, o algunos lo han conseguido en formato papel. Entonces, a la luz de esto, yo lo que voy a decir, nuestro cuidado enfermero, que es nuestra esencia, desde la mirada de la escuela, está planteado a la luz de determinados ejes. Nuestros ejes, nuestro patrón para ordenarnos son las necesidades básicas, ¿sí? De allí que yo voy a decir que la necesidad prioritaria desde el punto de vista biológico para el paciente que presenta el traumatismo encefalocraniano o la enfermedad cerebrovascular es la oxigenación. Como decimos siempre, no vamos a mejorar la marcha, no vamos a mejorar la sensopercepción si no se mejora la oxigenación, ¿sí? Oxigenación desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de la circulación que está alterada. Lo mismo le va a pasar al paciente que presenta el infarto, la angina de pecho, tiene alterada la oxigenación de causa circulatoria. El paciente respiratorio, por diferente etiología, también va a tener alterada la oxigenación, pero en un principio va a ser la oxigenación de causa respiratoria. Para poder entender esto, hay conceptos que yo tengo que tener claro, que es ventilación, perfusión y difusión. Y voy a tener claro los diferentes síndromes, el síndrome restrictivo, el síndrome obstructivo, el síndrome de bloqueo de membrana alveolar. ¿Cómo van alterando estas estructuras? ¿Cómo altera la ventilación? ¿Cómo altera la perfusión? ¿Y cómo altera la difusión? Si el paciente, el cuadro respiratorio no se resuelve, imaginen un paciente respiratorio que también está polimedicado, poliinstrumentado y medicado con corticoides. Por ende, el sistema inmunológico está deprimido, lo predispone también a determinadas infecciones sistémicas. Cuando estos pacientes presentan infecciones sistémicas, lo que se altera es la oxigenación. Pero ahí yo miro a la oxigenación como algo muy mínimo, lo más pequeño, lo que pasa a nivel celular. Se altera la nutrición de la célula, se altera el oxígeno. Por ende, se desencadenan todos esos procesos que vemos cuando hablamos de sepsis, cuando hablamos de shock séptico o cuando hablamos de falla multiorgánica. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos viendo cómo se va alterando las diferentes aristas de la oxigenación en usuarios que presentan diferentes afecciones, pero que tienen alteraciones, necesidades básicas que están alteradas, que les son comunes, ¿sí? Yo puedo estar en terapia intensiva y tener un paciente respiratorio, un paciente infartado y un paciente con una mujer con un aborto séptico. Los tres van a tener alterada la oxigenación, pero la etiología es diferente, ¿sí? Y después voy al otro rubro, donde voy a abarcar otras entidades, como es la falla renal aguda, donde va a alterar la eliminación y altera el medio interno, ¿sí? Y el cuadro abdominal, que altera dos grandes necesidades desde el punto de vista biológico, lo que hace a la necesidad de eliminación y a la necesidad de nutrición. Cuando yo hablo de nutrición, no solo que no puede comer, sino que también se afecta a la célula, por ende puede haber un problema o un déficit en el aporte de oxígeno a nivel celular. Por todas estas necesidades básicas que están alteradas, la persona está expuesta a problemas potenciales o riesgos. Problema potencial o riesgo que no tiene nada que ver con el concepto de factores de riesgo. El factor de riesgo es algo que lo va a acompañar a la persona toda la vida y que lo va a atravesar. Son las condiciones que lo predisponen o que predisponen a que una persona presente una determinada afección. ¿Estamos? Entonces, dicho esto, llegamos a planificar el cuidado. Cuando planificamos el cuidado, ¿en función de qué lo hacemos? De ese diagnóstico de enfermería, o si no pude llegar al diagnóstico de enfermería, al problema real, entendiendo como problema real la necesidad básica alterada. Hay un montón de datos que me permiten a mí llegar a un problema real. Y si ese problema real no se resuelve, la persona está expuesta a problemas potenciales. Y ahí es donde surge
gran abanico, o debe surgir el gran abanico de cuidados enfermeros, porque vamos a dar cuenta, ¿qué hacemos para este paciente que tiene alterada la oxigenación por un proceso inflamatorio infeccioso? ¿Qué cuidados de enfermería específicos? Decimos que está expuesto a una falla multiorgánica. ¿Qué puedo hacer desde enfermería para satisfacer esa necesidad de alteración en la oxigenación relacionado con el proceso inflamatorio infeccioso para que en minutos o en horas no llegue al shock séptico? Esa es la mirada. Entonces uno insiste en una coherencia lineal. Recolecto datos que tienen que ver con oxigenación, voy a hacer un diagnóstico de oxigenación y voy a pensar cuidados enfermeros que tienen que ver con oxigenación, a los cuales yo les podré poner frecuencia. Entonces, si pongo frecuencia, eso me va a permitir poder evaluar, que es la cuarta etapa del método científico o la cuarta etapa de la implementación de nuestra herramienta metodológica. Yo voy a poder evaluar, y es lo que hace el supervisor o el jefe de servicio permanentemente cuando te pregunta, cuando se interioriza sobre un paciente determinado. Lo que uno hace es evaluar la atención en cuanto a frecuencia y evaluar la atención en cuanto a la respuesta del usuario a los cuidados que supuestamente yo planifiqué en el Cardex y que registré en mi hoja de enfermería como ejecutados. Esa es la mirada que pretendemos, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Preguntas. Juan se ríe. Juan se ríe. A ver, Juan. Así, sabes que soy así como brutalmente honesto. Me río por no llorar. ¿Por qué? Porque sí, primero porque es la primera vez que pongo todas las guías juntas. Y me dio así como, empecé como a hiperventilar. Y ahora mismo no sé ni siquiera por dónde empezar a preguntarte. Entiendo la mirada que pretenden que le demos. Sí. Entonces es como... Que no es más que lo que ustedes han estado haciendo hasta ahora, ¿eh? Claro. Pero yo, por ejemplo, a ver, es cierto que sobre todo en las primeras unidades, cuando armamos los planes de cuidado, que primero hacíamos las primeras que hacíamos, lo hacíamos de 3 columnas, ¿te acordás? Sí. Es cierto que para poder hacer el abordaje de ese caso, de ese plan que nos proponían, había que resolver la guía. Si no resolvías la guía, no lo ibas a poder resolver, eso estaba claro. Pero el tema es que me parece que en las guías, por ejemplo, y por tomarte alguna así al tuntún, por ejemplo, en coronarias, en adulto con problemas coronarios, si yo necesito hacer el abordaje, ¿qué hago? Estudio cuáles son los cuidados y todo eso, porque esa guía está plagada, por ejemplo, de electrocardiograma, de las clasificaciones de las arritmias, de las alteraciones de los laboratorios. Juan, espera. Cuando tuvimos nosotros la clase, en cardio planteamos dos cosas. La persona que presenta un síndrome coronario agudo altera la oxigenación. ¿La altera por qué? Sí. ¿Porque se infartó o porque tiene una angina? ¿En qué se diferencian? ¿O qué tienen en común? El dolor, los cambios en el electro y los movimientos enzimáticos. Esa es la mirada. El infarto. Nosotros nos detuvimos en dos grandes entidades dentro de infarto. En el infarto de cara inferior y en el infarto de cara anterior. Pusimos énfasis en la anatomía y la fisiología y dijimos, en el 70% de las personas, la coronaria derecha va a irrigar el nódulo sinusal, el nodo AB y la cara inferior. En función de esto voy a trabajar las complicaciones que presenta el infarto de cara inferior. Después dijimos, la descendente anterior generalmente es patrimonio de todo el territorio de cara anterior. Por lo tanto, el paciente con el infarto de cara anterior está expuesto a otros riesgos. Ambos, las primeras 24 o 48 horas,
comparten riesgos que son comunes, que es la muerte, ¿sí? Se pueden morir. ¿Por qué se mueren las primeras 24 o 48 horas? Porque hacen arritmias. ¿Qué arritmias? Las ventriculares. Y dijimos que podían caer estas arritmias ventriculares, hacer fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, y caer en periodos altamente vulnerables que tenían que ver con el ST o la T, que era lo que nosotros mirábamos del electro, porque allí era donde veíamos la repolarización ventricular, que estoy segura que les puse el ejemplo de que si había un incendio en el aula, en el espacio donde estábamos, ¿quién salía primero? El que está más cerca de la puerta, el que recoge la ropa y quiere recoger todos los libros y demás, para señalarles y que le quede claro a ustedes de que ese es un periodo donde hay muchísimo desorden, donde la fibra está desorganizada para volver a generar otro latido. Nada más que eso es lo que tratamos en la clase. Lo otro forma parte de los saberes previos que ustedes tienen que tener para poder entender qué es lo que le está pasando al miocito en ese momento cuando la arteria coronaria no le puede mandar un determinado flujo de sangre. Y de allí salen los cuidados que tienen que ver. Yo tengo que saber cuáles son las enzimas, dónde las encuentro, porque ahí voy a encontrar la fundamentación de por qué no le hago un inyectable intramuscular, ¿sí? Ahí voy a relacionar el porqué la nitroglicerina, el porqué del beta bloqueante, el porqué de la aspirina, el porqué de la rosuvastatina, que tienen que ver con todo el proceso aterosclerótico que presenta el paciente, que tiene que ver con la enfermedad de la arteria. ¿Puedo decir algo? Lo que pasa que yo creo que la pregunta de Juan va dirigida a que a enfermería le cuesta mucho pensar lo que está diciendo Lilia. Pensar que el enfermero puede hacer lectura de lo que es un electrocardiograma. Pensar que el enfermero no solamente tiene que administrar la medicación, sino que tiene que conocer la forma, por supuesto, de administrarla y los efectos colaterales de esa medicación. Y que también ese enfermero tiene que estar al tanto del laboratorio. Y esto es muy difícil de verlo en nuestra realidad. Y uno trata entonces de decir, bueno, pero esto que me están pidiendo no son cuidados. ¿Por qué yo voy a tener que ver e interpretar lo que es un electrocardiograma? ¿O por qué yo voy a tener que ir al registro de la historia clínica y ver a ver cómo vino el ionograma hoy de Juan Pérez? ¿Por qué me interesa a mí? Yo me circunscribo a realizar la higiene de Juan Pérez, administrarle la medicación que me dieron, no sé los efectos colaterales, y hacerle el control de signos vitales. Por eso en todos los trabajos vemos continuamente control de signos vitales. Decimos, no está mal, por supuesto, el control de signos vitales, pero nosotros hablamos de cuidados pertinentes y específicos para esa necesidad básica alterada que estaba mencionando Lilia. Por ahí, yo creo que, no sé, Juan, si me interpretás lo que te quiero decir. Sí. No, y yo lo entiendo y lo comparto, el hecho de... Es lo que hacemos todos los días los enfermeros, el enfermero de nivel técnico tal vez. Nosotros acá estamos pidiendo un paso más, porque no vamos a ser enfermeros de nivel técnico, vamos a ser licenciados en enfermería. Y para conocer ese sujeto de atención tenemos que abordarlo en forma integral, y no quedarnos con la higiene, el control de signos vitales, colocarlo en la chata y medir la diuresis. Vamos un poquito más. No sé si me logro explicar. Sí. Perdón, con respecto a lo que dice Estela, estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo soy una enfermera de neonatología, o sea, de un área crítica, y me identifico totalmente con lo que ella dice. Bueno, yo no soy licenciada, y ahora que estoy estudiando, veo esto que ella dice. Por ejemplo, nosotros en la sala no tenemos acceso a los resultados del ácido base de los bebés. Entonces, por ejemplo, hace unos días atrás, ahora a partir de que empecé a estudiar y que me interiorizo más,
viene una médica y me dice, está feo el ácido base. Entonces yo le digo, ¿qué valores tiene? Y está feo, te digo, me dice. No, pero quiero que me digas los valores de pH, decime los valores porque yo quiero interpretarlo. Ah, bueno, me miró como, bueno, o sea que, pero en esa posición nos ponemos nosotros, es verdad, es como dice Estela, no solamente, está feo, entonces bueno, aumentar la frecuencia del respirador, hacer esa medicación, y nosotros solamente hacemos, pero no pensamos. Es totalmente lo que dice Estela, me identifico, por lo menos en mi trabajo me pasa eso. Yo agregaría algo más. Buenas tardes a todos. Nosotros acá planteamos cuidados para sujetos de atención en estado crítico, pero todo lo que aprendemos y tomamos nos sirve para aplicarlo en cualquier lugar, en cualquier nivel de atención, porque yo puedo detectar rápidamente en una sala de atención primaria, rápidamente teniendo en cuenta 2 o 3 parámetros si esta persona está en un estado incipiente de sepsis, o sea, no tengo que encerrarme solo en un área cerrada. La materia lo plantea y es en esto, en cuidados críticos, pero yo puedo aplicar todos estos saberes en los distintos niveles de atención. No es solo para el enfermero de área crítica. Si bien es lo que apunta la materia, pero si uno lo toma, lo puede aplicar y detectar precozmente, fundamentado y posicionado en otro lugar el enfermero en todos los niveles de atención. Es que el paciente crítico no solo lo vamos a encontrar en las unidades cerradas, como dice Roxana. El paciente crítico lo podemos encontrar en una guardia, lo podemos encontrar en un prehospitalario, y esto nos va a ayudar, lo que estamos aprendiendo, no solamente a aplicarnos en las unidades cerradas, sino a todo nivel, como dice, porque en todo nivel vamos a tener sujetos en estado crítico. O sea, no es lo de todos los días, pero digamos, este sujeto en estado crítico se pueden dar en estos distintos lugares. Sí, inclusive en sala, nosotros tuvimos la experiencia en Carrasco que en sala 2 hubo varios pacientes con SAE, que es un síndrome que es muy complejo y que de un día para el otro empieza a tener fallas sistémicas, y inclusive uno de los pacientes falleció al tiempo que nosotros terminamos la práctica y fuimos a visitar, había fallecido. Se ve mucho en sala eso. Pero aparte, les digo algo que yo lo he vivido trabajando a nivel asistencial y ahora aún más. Vos tenés una persona, los pacientes de Estela, un paciente con una enfermedad cerebrovascular o un traumatismo encefalocraniano, 3 meses en terapia, después lo pasan a la sala 2 meses, con gastrostomía, con traqueotomía, con asistencia mecánica ventilatoria, no sé en el hospital, pero en una institución privada a donde son muchas las pérdidas que da para la obra social y para el sanatorio, ¿qué le dicen? Tramitemos la internación domiciliaria y ustedes van a ir al domicilio y van a atender a personas que están con traqueotomía, con respirador, personas instrumentadas, y son ustedes los que van a ir a hacer la internación, el cuidado domiciliario 3 o 4 veces por día, porque el médico de la obra social o el de cabecera va 1 vez por semana. Pero una persona con un paro cardíaco recuperado, que yo siempre digo, hay veces mejor no llegar que llegar tarde, cuando quedan en estado vegetativo. Y ese paciente no va a quedar mucho tiempo en el hospital ni en el sanatorio, lo van a mandar a la casa. Y en la casa nadie lo va a poder cuidar y van a tramitar internación domiciliaria. Y nosotros vamos a estar trabajando con ese paciente que sigue siendo crítico. Y en el domicilio vas a tener al paciente crítico y a la familia del paciente crítico las 24 horas, que vas a tener que informar, que vas a tener que educar y que vas a tener que contener. Son situaciones críticas que antes no se veían, pero con los servicios de emergencia y que a veces llegan tarde, estas cosas se ven. Por eso uno quiere... Yo siempre le digo lo mismo a los estudiantes, para deformarse y para hacer lo que no corresponde o limitarte, como dice Estela, a administrar una medicación, higienizar al paciente, tenés toda la vida. Nosotros hoy desde lo académico lo que pretendemos es que ustedes vayan un poco más allá,
que piensen, que se repregunten, que se cuestionen. ¿Sí? Ahora, también entendemos que poder imaginar un usuario crítico cuando nunca tuvimos acceso a uno es muy complicado. O sea, hablar de asistencia mecánica ventilatoria, si no tenés el simulador o la persona con una asistencia mecánica ventilatoria y nunca tuviste la oportunidad de verlo, porque no todos trabajan como Silvina en una terapia, es complejo entenderlo, poder imaginarlo. Dale. No, eso es precisamente donde yo encuentro la dificultad para abordar todo esto. O sea, sí tengo que ser honesto que a lo mejor, por más que Lilia debe haber soñado conmigo de la cantidad de correos que le mandaba diariamente, y por ejemplo, a lo mejor es una tontería, pero yo puse no me acuerdo qué guía o qué trabajo práctico, en control de signos vitales, mirar la frecuencia respiratoria, y el paciente estaba con respirador. O sea, no hace falta que controle porque lo está diciendo el mismo respirador. Y es eso, es la situación de que yo soy honesto. En mi vida había un respirador, en mi vida había una persona con respirador. Jamás. Nunca tuve un familiar, nunca pasé por una terapia intensiva, nunca vi nada. Entonces, el respirador es lo que estoy viendo ahora por la tele que pasan por el COVID. Porque no tengo idea. Entonces es eso, como que me cuesta llevar. Si vos me decís que yo te diga que es un infarto con la elevación Q, sin elevación Q, si me decís que te diga los 25 tipos de arritmia que yo tengo, yo te los estudio y te los digo. No te lo pedí. No. Pero de ahí a que yo lo pueda integrar en el cuidado de un adulto crítico, me estoy viendo como realmente complicado. O sea, es la primera vez que tengo la sensación en los 3 años de carrera que me va a ir mal en un parcial. A ver, espera, Juan, no te desesperes. A ver, habla Griselda. Sí, me pasa lo mismo. Escúchame. Griselda, dale. Escúchame, Juan. Griselda me va a retar, ya lo sé, no me retes. No, yo no te voy a retar. Es como que vos tenés este paciente y tenés que planificar el cuidado. O sea, vos te dicen, es tuyo durante 4 horas, pero vos tenés que tratar de que no se te complique más. Entonces, si vos estás con un ventilador, vos vas a ver los parámetros del ventilador, pero también vas a ocultar a ese paciente para ver si no te hace alguna de las complicaciones. Y también lo vas a aspirar y vas a tratar de que ese paciente, que es tu paciente, no se complique. ¿Te aclaré o te lo compliqué? No, está bien. No, yo entiendo. Mi problema está en integrar todo este tocho de teoría que tengo acá con la mirada a un paciente en estado crítico que nunca vi. Eso, que nunca vi y que las clases las dimos, no es lo mismo que yo, porque me ha pasado y bueno, muchos de ustedes han sido docentes míos. Yo soy muy preguntón y por lo general cuando me dan la respuesta yo hago una repregunta y hasta que no me queda claro no termino. Y el tema del mail y la consulta por el campus siempre tiene una limitación y me estoy viendo complicado, tengo que ser honesto con eso. Y también soy honesto y soy sincero en el sentido de que si yo voy complicado, que llevé esto a rajatabla y me lo tomé como muy en serio, estamos todos al horno. Cada uno es artífice de su propio destino, decía San Martín. Gris, cerrá el micrófono, que quiere hablar Silvina.
Dale, Silvina. A mí me pasa, bueno, yo tengo experiencia en medio, pero no tengo mucha experiencia, hace mucho que no estudiaba y entonces, bueno, a mí me pasa que yo también considero que me lo tomé muy, muy en serio a esto y hace bastante tiempo que estoy estudiando mucho. Ahora, yo escuchaba atentamente a Lilian y a mí me pasa lo de Juan, es como que yo estudio, ¿no? Pues yo leo, resumo, saco de un lado, del otro, estudio, pero ahora me puse a estudiar, por ejemplo, renal. Lo estudié todo y vi, y la nefrona y dónde filtraba. Y después cuando me dicen, y ahora decime los cuidados de enfermero, es como digo, no sé nada. Es como que me cuesta de lo que estudié, porque cuando ustedes me plantean que yo le fundamente los cuidados de enfermero, ahí yo tengo que saber realmente, porque tengo que ver todos mis conocimientos y fundamentarlo. Es ahí cuando uno sabe si realmente sabe o no sabe. Exactamente. Y entonces ahí se me hizo mucho lío. Anoche estábamos con unos compañeros que están también haciendo la licenciatura y lo estuvimos charlando. Y es como que me cuesta mucho fundamentarlo. También me falta palabras, me falta vocabulario, creo, bueno, no sé. Pero me cuesta mucho y me parece también que esto que dice Juan, que a pesar de que realmente yo les agradezco y cuando las veía a todas ustedes digo, qué bueno tener tantas profesoras a disposición de uno y que uno no le pueda preguntar todo lo que pudiera, ¿no? Pero me pasa que siento como que estoy estudiando como libre, como yo no las escucho a ustedes diciéndome las cosas, entonces yo no sé a dónde apuntan. Eso me pasa. No digo para nada que sea mala voluntad, por supuesto, en absoluto, siempre que mando me contestan, pero me faltaría eso de saber a dónde apuntan. Es como que estoy media perdida. Sí, pero yo estudié, la verdad que estudié, me estoy poniendo. Define un cuidado para un paciente renal. Y bueno, yo estaba viendo renal, ¿no? Entonces pensamos esto, bueno, vamos a ver, si este paciente renal tendría, por ejemplo, una insuficiencia renal prerrenal, entonces, ¿qué pasa? Si es prerrenal, lo que va a tener este paciente es una disminución de la volemia. ¿Por qué? Porque va a perfundir al riñón menos cantidad de sangre por X motivo, ¿no? Ya sea por infarto, hemorragia, bueno. Entonces, ahí yo como enfermero, ¿qué haría primero? Entonces yo me planteé, lo más importante me parece a mí, que yo tendría que asegurarme una vía central a donde yo pueda asegurarme infundirle la cantidad de líquidos necesarios para mantener su volemia. Esa sería la vía central es una indicación médica, ¿sí? Es una indicación médica. Entonces vos ahí estás hablando que un objetivo va a ser hidratarlo, ¿sí? Sí. Y como nosotros ponemos la vía central, bueno, claro, sí, claro. Porque el líquido, ¿dónde está? ¿El líquido dónde está? ¿El líquido de este paciente? El paciente renal agudo, prerrenal. ¿Dónde está el líquido? Está en todo el organismo, sería. ¿Pero dónde? ¿A dónde pasó? Al tercer espacio. Exactamente, se encuentra en el intersticio. Bien. Sí. Juan, ¿qué cuidado le haces al paciente de Silvina? Bueno, hago una valoración, por ejemplo, si está edematizado, signo de pliegue. Valorás edema y signo de pliegue. ¿Por qué el edema y el signo del pliegue? Bueno, en el caso sería el signo de Godet por el edema, para ver dónde está ese líquido. Por el tercer espacio, porque se lo formó. Hay un tercer espacio, hay una extravasación de líquido. Está en el tercer espacio intersticial. Controlaría a un paciente renal, le haría un control súper estricto de egresos y egresos, control de peso, vigilaría lo que hablamos el otro día. Dijiste signo de pliegue, ¿por qué tendría signo de pliegue? No, dije signo de pliegue, pero en realidad no tiene sentido, el signo de pliegue lo haría si estuviera deshidratado. ¿Por qué no? Pero puede impresionarte deshidratado, acordate del loro.
Ah, es verdad. Porque ¿dónde tiene el líquido? En el espacio intersticial. No está ni en el intra ni en el extracelular, ¿sí? Entonces el paciente te va a impresionar como que está deshidratado, pero en realidad es una deshidratación falsa. El líquido está secuestrado. Y vos dijiste... Claro, el paciente va a estar completamente dematizado, pero puede tener la boca seca. Exactamente. Entonces, Las mucosas ¿fundamentaron cuidados o no fundamentaron cuidados? ¿Planificaron cuidados o no planificaron? Lo pesan, lo valoran, controlan edema, signo de pliegue. Control de TA. Control de TA, el estado ácido base, porque ya la habíamos... Cacha urémica, el estado de creatinina, la uremia. Bien. Exacto, ¿por qué este paciente está expuesto a qué riesgos? Acidosis metabólica, un síndrome urémico, acidosis metabólica, síndrome urémico, una sepsis. Sí, ¿qué más? Se te tira de la cama, ¿qué le pasa? Antes de el estado de conciencia, alteración de la conciencia. ¿Qué alteración? ¿Se llamaba encefalopatía urémica? Encefalopatía urémica. Ajá, porque el suero, ¿qué hace en el sistema nervioso? Las toxinas que no pueden ser filtradas por riñón, migran al encéfalo y producen la encefalopatía. ¿La sola o el sodio también? El sodio también. El sodio también. Y el sodio. Bueno, ¿y lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Ah, y la hiperpotasemia, sobre todo. Exacto, porque se puede morir, va a ser arritmias ventriculares que son prácticamente incompatibles con la vida. ¿Está? Sí. La hiperpotasemia. ¿O no lo pueden hacer? Bueno. Lo están haciendo, chicos, quiere decir Lilia. Lo están haciendo. A ver, lo que pasa, profe, es que lo bueno sería... Quería hablar Camila, hace rato, Camila quiere hablar. Que era bueno, yo coincido con mis compañeros y me pasa lo mismo, que lo ideal sería poder armar de un tema todo el plan de cuidados con el acompañamiento de ustedes, o sea, que ustedes nos hagan todo el plan armado y explicado como ustedes lo quieren que lo presentemos, porque varió en todas las materias, en todos los años nos ha pasado, y como para que a nosotros nos quede claro cómo armarlo y tenerlo presente y poder aplicarlo a todos los temas. Moni. Eso es una pregunta que hicieron antes a través del chat. Hay dos maneras de pensar la planificación del cuidado. Nosotros a esta altura le estamos planteando lo que se llama un plan sintético, que habla de una columna en donde uno tiene los problemas reales, los problemas potenciales y los diagnósticos de enfermería. Una columna que habla de prioridades, que habla de nuestros cuidados prioritarios o específicos, y una columna de cuidados. Eso tendríamos que lograr a esta altura en un cuarto año de la licenciatura. Pero Lilia no planteó eso. ¿Por qué no plantea eso? Porque para llegar a este plan sintético hay que hacer un trabajo mental que nosotros se fue acortando para llegar a este plan sintético, pero en realidad ustedes tienen que, si quieren lograr, Camila, llegar a esto, tienen que volver atrás y pensar en un plan de cuidados para cualquier usuario, cualquier patología, en donde primera instancia van a determinar, sin columnas, sin nada, los factores de riesgo o las posibles causas que lo llevaron a la situación actual. Marina, cerrame el micrófono, please. ¿Está? Y después, si quieren, para una cuestión metodológica, esto se hace acá, no se escribe. Tenemos una terapia 5 usuarios, no podemos escribir con las columnitas, pero acá tenemos que pensar nuestra primera etapa, nuestro primer momento, valorar, recolectar datos de fuentes primarias, de fuentes secundarias, eso ya lo saben. Una segunda instancia en tratar de explicar, que es lo mismo que fundamental, esos datos.
Cuando entendamos esos datos, que ahí entra la fisiopatología, recién vamos a poder decir, tiene este problema real, que es igual a una necesidad básica alterada. Tiene estas posibles complicaciones. Mi diagnóstico es tal. Ahí vamos a decir, bueno, entonces como prioridad en un imaginario de una cuarta columna, mi prioridad es tal. Y en un imaginario de una quinta columna, mis cuidados son tales. Y para cerrar ese cuidado y evaluarlo, decir, a ver, ¿por qué cuido como estoy cuidando? El por qué, vuelvo a fundamentar los cuidados. Ese es un gran plan, si lo hacemos escrito para cada patología. Hay que lograrlo desde acá. ¿Cómo se estudia? Así, con esas, sistematizando esta manera de estudiar, que es el cierre, todo es el método científico, nada más que otra cosa la planificación del cuidado enfermero, con las mismas etapas. Es lo que me preguntaba por ahí Belén, que no, ahora se me fue del cuadro. Más o menos fui clara. Y ahora sí, Marina, dale, ataca nomás. Disculpa. Sí, lo había sacado por eso, pero mientras estaba hablando que me vino a la cabeza. Que en realidad es como que la orientación se dio como para que uno tenga un lineamiento de cómo más o menos organizar en la cabeza los contenidos. A mí me pasó, por ejemplo, que yo no hice un trabajo igual a otro. O sea, no sé si hice dos que fueron más o menos encolumnados. Pero después más o menos calculo que como cada uno le resulte más fácil el desarrollo. El tema, por lo que yo vi, por lo menos del profesor Hugo, a mí no me dio una estructura obligatoria. Me dijo, o sea, que se entienda, que se puede interpretar y que pueda tener un desarrollo coherente en base a lo que se pidió. No que había una fórmula para hacerlo así, porque, o sea, la realidad es que lo que tenemos que saber nosotros frente a una circunstancia es cuál es el manejo, qué es lo que está pasando, cómo abordarlo, cuál es una prioridad, cuál no es una prioridad, y creo que esa de alguna manera fue la visión que se intentó dar, porque es una persona que tiene cuidados, o sea, si bien hay miles de cuidados, como se nos dijo en un principio, que si queríamos poner miles de cuidados, pongamos los miles, pero que pongamos prioritariamente lo que se hace en un orden. Creo que así fue, digamos, como para no hacerse tanto la cabeza, ¿de qué manera? A mí en ningún momento me dijo, no, una columna o hacerlo en dos, no, te sobró una columna, te faltó. O sea, lo fui haciendo más o menos con un criterio y una lógica y no tuve problemas mayores. Ahora por ahí se me complicó un poquito porque tengo un pariente que está justamente con internación domiciliaria y lo estoy cuidando yo, así que tengo la teoría y práctica. Pero, como decía Lilia, a veces me reía porque sí tengo la mamá de mi cuñado que está con una metástasis generalizada y así que uno está, viste, haciendo todo el tratamiento acá a domicilio y estoy aprendiendo con ella. No es lo mismo que el respirador, que eso también se me complica por ahí imaginarlo, cómo lo voy a usar, de qué manera, pero yo creo que son cuestiones técnicas que una vez que estemos ahí, si tenemos la teoría, va a ser ir adecuándola de acuerdo también. Van cambiando los aparatos, todos los meses tenía algo nuevo, entonces todo el tiempo hay que estar reaprendiendo cosas y las vamos a ir viendo cuando estemos en los servicios. Que no nos desesperemos con ese tema porque acá lo importante es que yo veo por lo que hablan mis compañeros que saben, Juan, por favor, no te haga problema. Claro, o sea, lo básico, la base está, lo importante después con el tema de a mí me preocupa la tecnología, cómo voy a hacer para entrar a rendir, porque a mí el tema de la computadora, ay, que también voy a tener que superarlo, lo estoy aprendiendo gracias a esta situación, pero bueno, todo se aprende. Bueno, somos varios los que estamos aprendiendo en esta situación, no te hagas problema, somos varios. Lo importante es que vos vas a tener una serie de contenidos que cuando alguien te diga, aspirá a secreciones, suponte, vos vas a tener mínimamente los principios que vas a tener que respetar. Si está en respirador, no vas a intentar poner la sonda por la boca, sabés que va a haber que desconectarlo, vas a poder saber
aunque no puedas entender cuando llegues a la terapia del respirador, tiene PIP, maneja un volumen, esto te lo dijeron, te suena, no es virgen al oído, ¿sí? Está en la página 189, esto lo resalté en naranja y creí que nunca lo iba a usar. Esto que hizo Silvina de, a ver, no me digas el ácido base está feíto, mostrámelo que yo ahora tengo los contenidos y lo quiero ver, ¿me entendés? Y para bajarle también un poco a Juan, nadie le va a preguntar en el parcial, le va a dar una tira de un electro y va a decir, decime si esto qué arritmia es. No, te preguntará si hay supradesnivel, si no hay supradesnivel y el ciclo cardíaco normal. No te van a preguntar nada más. Vos le vas a decir, se pueden morir las primeras 24 horas por taquicardia ventricular. A ver, ¿cómo es una taquicardia ventricular? Nadie te va a dar una tira de electro para que vos le digas si es una taquicardia ventricular o si es una fibrilación auricular o si es un ritmo idioventricular. Nadie te lo va a decir, porque la cardiología es una especialidad. Y la electrocardiografía la entiende el que le interesa. Si no te interesa, nunca en tu vida vas a ser chino básico. Esto es así. Lo mismo pasa con la neurología. ¿Sí? Si está en el tercer ventrículo, en el cuarto ventrículo, qué sé yo cuántos son los ventrículos. ¿Son 3, son 4, son 5? ¿Dónde va el clavo para, el tornillo para medir la PIC y demás? No todos vamos a ir a trabajar a terapia intensiva y no todos vamos a ir a coronaria. Y es normal que uno no se imagine el paciente en ventilador y es normal que no se imagine el infarto o no se imagine el que está en la diálisis peritoneal o en la hemodiálisis. Pero los contenidos los van a tener, ¿tá? Si vos tenés que darle un medicamento a un paciente que en 40 minutos va a la diálisis, vos vas a preguntar, ¿se lo administro? Porque vos sabés que en 3 horas de diálisis ese medicamento que la administradora no va a hacer efecto porque se lo vas a estar sacando en la diálisis. No vas a cometer ese error porque vos sabés cuál es la finalidad de la diálisis. ¿Sí? No están vacíos de contenido. Claro, pero, por ejemplo, cuando dimos TEC, me acuerdo que el caso era un hematoma subdural, no me acuerdo en qué zona, sí, no me acuerdo en qué zona. De acuerdo a ese hematoma subdural y hacia lo que estaba haciendo, ese hematoma estaba provocando una hernia, que me acuerdo que en ese caso era una hernia toncial. Si yo tengo que pensar en qué lado del hematoma está y para dónde está tirando, qué tipo de hernia, porque encima después, cada tipo de hernia, porque estaba lo tengo en algún lado, joder. Hay 4 tipos, porque Juan. Después de acuerdo a la hernia toncial. Pero, o sea, sí, no, si lo que... Escucha, Juan, tampoco te vuelvas loco porque vos tengas que explicar en ese momento cuál es el tipo de hernia. Con que vos en un examen nos puedas decir que el problema potencial de ese sujeto son las herniaciones y poder entenderlo mínimamente, qué quiere decir esto de herniaciones, nosotros lo vamos a tener en cuenta. A veces es muy difícil también decir, sí, acá se va a complicar con una hernia sulfaxina o acá se va a complicar con una hernia vulvarotonsilar, con que vos puedas interpretar que hay algo que está ocupando un espacio que antes no estaba. Ese cerebro trató de aplicar mecanismos de compensación, como hablamos de la doctrina Monroe-Kelly, pero no lo logró. Y ese hematoma siguió aumentando y ocupando más espacio, y ese cerebro, como es una caja cerrada, para algún lugar tiene que escaparse. Y se va a escapar para alguno de esos 4 lugares que dijimos según el tipo de herniación. Pero tampoco quiere decir que te vamos a pedir específicamente que vos, ante un hematoma subdural del lado derecho, puedas explicar qué herniación se va a producir. Pero sí que tengas... Claro, no, porque... ¿Cómo? Porque en función de la herniación, bueno, si afecta al lóbulo parietal, si afecta al bulbo raquídeo, eran diferentes cosas que podían pasar y de acuerdo a las diferentes cosas que podían pasar, eran los cuidados que se armaban en relación a eso. Entonces es como un camino que se va bifurcando en como el cortarle la cabeza a la hidra. Pero tampoco te lo pedimos en ese sumo de detalle, Juan.
en la materia. Bien, porque como eso es muy bueno saberlo. En neurología se puede considerar una especialidad y uno puede hilar más finito en algunas cosas, pero tampoco es que hilamos tan fino allí. Sí, que tenés que saber explicar que ese sujeto puede presentar como problema potencial algún tipo de herniación. De las herniaciones, son todas graves. ¿Cuál es la más grave? La que vos dijiste. La tonsial, porque afecta bulbo raquídeo y el centro respiratorio. Ahí está, tonsilar o vulvar, porque afecta el bulbo y allí encontramos el centro respiratorio y el centro vasomotor, y se escapa por la escotadura de Magnum. Y eso es irreversible. Ese paciente que presentó ese cuadro no puede volver atrás. Generalmente el paciente que se dice es un paciente con muerte encefálica. ¿Sí? Porque es importante. Una cosa que me gustaría... Por eso es importante detectar antes de que eso pase. Una vez que eso pasó, ya estamos como muy mal. Y ya ese sujeto no lo vamos a seguir cuidando para salvarle la vida a él, sino para cuidarlo porque va a ser un futuro donante y va a poder salvar la vida de otras personas. Que eso es otro capítulo. Una cosa que me gustaría saber para... A ver, si a mí me hubieran dicho que yo en enfermería tenía que estudiar números, me hubiera notado otra cosa. O sea, eso lo tengo claro. ¿Qué tan estrictos van a ser con el tema de los valores? Porque, por ejemplo, yo puedo ir al valor normal de la PIC, por ejemplo. Puedo saber que tiene que estar por debajo de los 10 milímetros de mercurio y todo eso, pero hay presiones de oxígeno, presiones de dióxido de carbono, fórmulas. Y escúchame, Juan, nosotros ya con práctica integrada, ¿vos cuándo hiciste práctica integrada? El año pasado, bueno, en el Carrasco. Nosotros ya estuvimos exigiendo, o sea que no es que tengamos que conocer todos los laboratorios, pero sí los laboratorios principales, lo de todos los días, y tenemos que manejarlo, Juan. Y vos terminando CAEC, vas a tener que saber cuánto es normal la presión de oxígeno en la sangre arterial, vas a tener que saber cuánto es lo normal del dióxido de carbono, vas a tener que conocer lo que es un ionograma, vas a tener que conocer lo que es un hemograma. Nadie creo que te va a ir a preguntar específicamente, pero vos podés leer un caso que te diga, tiene PCO2 de 60, y tenés que interpretar si ese 60 está bien o está mal. O sea, no creo que vaya a haber una pregunta que te diga, a ver, Juan, dígame cuánto es la PCO2 normal. Pero sí puede haber un caso que te diga, este sujeto tiene una PCO2 de 55, y vos tendrás que saber si está bien o está mal. Hay laboratorios que sí o sí a esta altura del partido tenemos que conocer. Ya lo estamos... La creatinina, la uremia, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Ahí estamos. No es que te pedimos las... que yo, si estoy hablando de coronario, y voy a tener que conocer lo que es la CPK-MB. Tengo que saber lo que estoy hablando de troponina. Si estoy hablando de neurológico y el estado ácido base lo voy a tener que saber. Si estoy hablando de renal y el ionograma, la uremia y la creatinemia lo voy a tener que saber. ¿Se entiende? Hay algunos laboratorios que son básicos y que lo tienen que conocer. No porque nadie le vaya a preguntar a esta altura del partido una pregunta, diga el valor normal de tal, pero sí lo podés encontrar en un caso y vos vas a tener que interpretar cómo está ese laboratorio de acuerdo a lo que te diga. Cómo va a estar ese pH, cómo va a estar esa PCO2, cómo va a estar la PO2. ¿Sí? Ok, gracias Estela. Sí, Silvina. Justo hablando de laboratorios, hay un LABUN, B larga UN, en renal. Yo no comprendo qué es, y muchas veces porque lo que yo busqué es que es el nitrógeno en forma de urea, pero no lo termino de comprender. Darío, ¿se lo querés explicar vos? Tiene que ver con las sustancias nitrogenadas, que son las sustancias de desecho. Dentro del BUN está compuesto... Darío, abrí.
Abrí, Darío. Ay, Estaba en la página de Lexi. Sí, antes, digamos, en los planes anteriores veíamos los desechos nitrogenados, ¿no? Y se veía con esto de que podíamos interpretarlo como actualmente lo veo en los desechos de la función renal, lo que no puede eliminar, ¿no? Que no puede filtrar. Por eso están esos desechos nitrogenados, la urea, la creatinina. Uno antes lo veía así, en la época que uno estudiaba lo veíamos como el famoso B larga UN, creo que vos haces referencia a eso, y los productos nitrogenados de desecho, que se llama. Que conforma todo el perfil del Sí, medio interno, ¿vale? Si exactamente. vas a mirar la urea, la La creatinina, creatinina, el sodio, potasio, el potasio. magnesio, la sustancia, el estado ácido base, como vos bien dijiste, va a llevar una acidosis metabólica. El BUN forma parte de todo ese perfil renal. ¿Mm? Bueno, más preguntas. Parece caballasca, Toranzo. No se desesperen. No se desesperen. Nosotros sabemos que no pueden imaginarse el paciente de terapia, que no pueden imaginarse al paciente con el traumatismo encefalocraniano. Y hay otra cosa, también sabemos en qué condiciones se ha cursado la materia este año. Era el primer año, como les dije los otros días, y teníamos muchas expectativas. Bueno, esto pasó y no es ni nada de lo que habíamos pensado que se iba a poder hacer. Así que todas estas cosas nosotros las tenemos presentes, pero nuestra obligación es tratar de que ustedes piensen y que integren todos estos contenidos. Quería comentar un poquito una estudiante que era de mi comisión, que le resultó muy interesante la integración de las dos materias. No sé si todos ustedes están haciendo el procedimental 4 junto con cuidados críticos. Y bueno, que le había ayudado mucho en los cuidados para esta materia, lo que habían estado viendo también en procedimental, que realmente es una, digamos, una satisfacción como docente que ustedes hayan podido lograr esa integración. Por ejemplo, me decía la estudiante, bueno, en la parte de respiratorio, si yo tengo un paciente con una PIP alta, porque es un paciente severamente hipoxémico, o sea, la PIP me va a servir para mejorar la hipoxemia. Y en procedimental preguntamos, a ver, el circuito cerrado de aspiración es caro, no es algo que podamos tener a disposición de todos los pacientes. Pero ¿en qué situación yo no puedo dejar de utilizar un circuito cerrado de aspiración? Y específicamente en esta situación, cuando tenemos pacientes generalmente distresados, severamente hipoxémicos y con altos niveles de PIB. ¿Por qué? Porque el circuito cerrado me permite que yo no desconecte a ese sujeto en el momento de la aspiración, como tendría que producirse si lo aspiro con un circuito abierto. Así que fíjense que a través del procedimental, ustedes si lo reflexionan un poquito van a tener cuidados específicos y pertinentes. Cuando le preguntemos a un paciente distresado, planifique 3 cuidados importantes, o pertinentes, o específicos. No me pongan en ese momento, como yo le digo, control de signos vitales. Pónganme utilización de circuito cerrado de aspiración, porque es un paciente con una PIB elevada, severamente hipoxémico, y que no puedo desconectar cada vez que lo aspire. Eso quiere decir que ustedes lograron integrar, interpretar la importancia de ese cuidado de enfermería. ¿Alguna otra pregunta, lo que quieran que abordemos? Yo no sé si, Noelia en realidad me llamo. Yo no sé si en realidad lo preguntaron antes o no porque entré un poco más tarde, pero la unidad, nosotros arrancaríamos desde la unidad 2 y 3 nada más, lo que es la 1 de cuidado progresivos y proceso de enfermería no. Traumatismo encefalocraniano, enfermedad cerebrovascular, infarto, angina
insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria aguda de base crónica y base aguda, abdomen agudo, sepsis e insuficiencia renal aguda. No entra para el parcial, porque el final es otra cosa. No entra HELP, no entra procuración y donación de órganos, no entra cuidados progresivos, no entra crisis subjetivas, no entra, no me acuerdo qué otro tema. Entran nada más que esos 9 temas que estuvimos hablando recién. Bueno, bárbaro, gracias. Era para despejar la duda. Ya está. Recuerden que el 19 volvemos a hacer el apoyo por la mañana. La información va a estar colgada en el blog. Recuerden también que vamos a poner algo también en el foro. Cualquier novedad respecto de la fecha del parcial y demás, nosotros la vamos a informar en el foro y en el blog, ni bien sepamos. ¿Sí? Y vamos a hacer mañana y tarde, para que no haya problemas. ¿No hay más preguntas? El parcial, me imagino, yo asumo que por la cantidad que somos, no creo que seamos muchos a rendir. No sabemos, porque así como se han autoinscripto, puede que los 700 que estaban anotados se presenten todos a rendir el parcial. No lo sabemos. Hombre, si se presentan los tienen muy grandes. Así claro te lo digo. Pero no sabemos. Pero es que no se me ocurre cómo puede ser a través de modo virtual un parcial escrito. No se me ocurre. Puede ser sincrónico, asincrónico, puede ser múltiple choice, puede ser a desarrollar. Ajá. No tenía idea de cómo se puede hacer. No, es lo que estamos aprendiendo. Aprendiendo. Porque nosotros tampoco sabíamos. Bueno, está bien, me quedo más tranquilo. La plataforma y campus virtual. Sí. Bueno. ¿Alguna otra cosa más? María Belén tiene miedo de no estar inscripta. María Belén, entra a la plataforma, como dijo Mónica al principio. Está María Belén. ¿Moni? Está María Belén. Yo en general estoy chequeando a mis estudiantes. Estás, dice que estás. ¿Vos me escuchás, María Belén? Sí, pero tiene problema con el micrófono para hablar. No se le escuchaba a ella. Perdón, sí, acá está, acá escribió, sí. Bueno, ¿alguna otra cosa? Bueno, los esperamos el 19. ¿Está? Listo. Bueno, gente, nos vemos. Hasta luego, chicos. Chao, chicos. Nos vemos. Muchas gracias.